Mi nombre es Jonathan Arbeláez, estudiante de séptimo semestre de Contaduría Pública, Universidad Militar Nueva Granada. En nuestra presente materia de Derecho Tributario 1 veremos el desarrollo de la actividad complementaria número 2, que es la retención en la fuente. Introducción. El profesional de Contaduría Pública debe saber que la retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios del impuesto a las ventas. Primer punto. Vamos a desarrollar los temas del estatuto tributario. ¿Qué es el estatuto tributario? Se encuentran las normas que regulan los impuestos administrados por la DIAN. Primero, se basa de 8 libros. Primer libro, el de impuestos de renta complementarios. Este libro está compuesto de impuestos de renta y complementarios. Lo conforman 6 títulos que son: título 1, renta; título 2, patrimonio; título 3, ganancias ocasionales; título 4, remesas; título 5, ajuste integral por inflación a partir del año gravable de 1992; y el título 6, que es el régimen tributario especial. En nuestro libro 2, que es el de retención en la fuente, posee 3 títulos: el título 1, que es el de disposiciones generales; el título 2, que son las obligaciones del agente retenedor. Nuestro libro 3 están los impuestos sobre las ventas. Nuestro libro 4, el impuesto al timbre nacional. La composición está por 10 títulos. El título 1 están los sujetos pasivos; en el título 2 las actuaciones grabadas y sus tarifas; y en nuestro título 8 las obligaciones y prohibiciones en funcionarios; el título 9 las sanciones; y el título 10 las disposiciones varias. En nuestro libro 5, que es el de procedimiento tributario, sanciones y estructuras de la Dirección de Impuestos Nacionales, posee también 10 títulos. Libro 6, que es el de gravamen a los movimientos financieros. El libro 6 comprende el gravamen a los movimientos financieros, o 4 por 1000, y contempla la causación, el hecho generador, sujetos pasivos, tarifas, base gravable, agentes de redención, declaración y pago de excepciones. En nuestro libro 7, que está el régimen de entidad controladas del exterior, en el artículo 882, las entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia, para efectos de lo previsto en este título, son entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia, aquellas que cumplen con totalidad de los requisitos. Nuestro libro 8 están los impuestos unificados bajo el régimen simple de tributación simple para la reformación y la generación del empleo. Segundo, nuestro mapa conceptual. En nuestro mapa conceptual trabajamos los puntos principales del estatuto tributario desde el artículo 365 al artículo 364. Poseemos disposiciones generales del libro número 2, que es el artículo 365, que es la facultad para establecerlas; el artículo 366, la facultad para establecer nuevas retenciones; el artículo 366.2 son las normas aplicables en materia de retención en la fuente. En el artículo 367 tenemos la finalidad de la retención en la fuente. En el artículo 368, ¿quiénes son los agentes de redención? Este artículo está en el 368.1 y en el 368-2. El 368-1 es la retención sobre la distribución del ingreso de los fondos a que se refiere el artículo 23.1 del estatuto tributario. En el artículo 368, las personas naturales que son agentes de retención. En el artículo 369, cuando no se efectúa la retención. En el artículo 370, los agentes que no afecten la retención son responsables con el contribuyente. Tenemos nuestro mapa mental, que nos pide cuáles son los agentes de redención y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Tenemos las obligaciones de los agentes retenedores, que son la retención. Sus obligaciones son retención de impuestos, presentar declaración de retención, depositar las retenciones
y expedir sus certificados. En las obligaciones son responsables del IVA, inscribirse en el RUT y actualizarlo, expedir la factura de venta o documento equivalente, facturar el IVA, declarar y pagarlo, llevar un libro auxiliar de ventas y compras, llevar una cuenta mayor o de balance. En nuestro artículo 361, los casos de solidaridad en las sanciones por retención, el pago de las sanciones pecuniarias correspondientes, establécese la siguiente responsabilidad solidaria. A. Entre la persona natural encargada de hacer las retenciones y la persona jurídica que tenga legalmente el carácter de retenedor. B. Entre las personas naturales encargadas de hacer la retención y el dueño de la empresa si este carece de personalidad jurídica. C. Entre las personas naturales encargadas de hacer la retención y quienes constituyan la sociedad de hecho formen parte de una comunidad organizada. Tenemos la elaboración de nuestro certificado de retención. Cuarto punto, realizamos nuestros SMART, donde vamos a desarrollar el punto A que dice abono en la cuenta. El concepto de abono en la cuenta es de naturaleza contable y consiste en reconocer o asentar en la contabilidad una obligación en favor de un tercero para su posterior pago. Implica la existencia de una contabilidad regida por el concepto contable del devengo. B. Principales conceptos de retención en la fuente y base de tarifa. Concepto de retención en la fuente a efectuar. Es el nombre con que se conoce a el hecho económico o operación económica realizada que le da origen a la retención porque ésta está sometida a ello. Por ejemplo, si hacemos una compra, hablamos de la retención en la fuente por compras. Y si contratamos a alguien para que nos preste un servicio, hablamos entonces de retención en la fuente por servicios. Tenemos la tarifa de retención. La tarifa de retención es el porcentaje que se le aplica al valor de la operación o a la base sujeta a retención para determinar el monto o valor que se ha de retener. En la base de retención es el valor sobre el cual se aplica la tarifa de retención, es decir, el porcentaje correspondiente. C. ¿Cuáles son los procedimientos para depuración en la base de retención para los asalariados y en qué se diferencia? El cálculo mensual. El cálculo se realiza mensual, no se tiene en cuenta las primas. La fórmula sería X es igual a F, que son los días laborales, igual a 30. Y sumar el total de los días laborales y multiplicarlo por 30. El cálculo semestral. El cálculo semestral se realiza cada 12 meses. El porcentaje y se aplica durante 6 meses. Solo días laborales, no se incluyen comisiones. ¿Cuáles son las deducciones que disminuyen la base de retención en la fuente de salarios? Tenemos los pagos por salud, los pagos por deducción dependientes de salud, pagos a terceros por alimentación, deducción de intereses por créditos de vivienda, aportes voluntarios a pensión. Defina qué es la autorretención, quiénes pueden ser autorretenedores y en qué consiste la autorretención del artículo 114. La autorretención es la figura donde se realiza la retención el contribuyente, que es el mismo. Estarán exonerados de aportes parafiscales, SENA y CBF y entidades de régimen contributivo de salud, sociedad que devenguen menos de 10 salarios mínimos. De acuerdo a la resolución 5707, podrán ser autorretenedoras, personas naturales o jurídicas, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados. F. ¿Qué implicaciones tiene no practicar la retención estando obligado? El retenedor tiene la obligación de retener, declarar, consignar y expedir certificados. Dicho lo anterior, de acuerdo al artículo 370, indica: los agentes que no efectúen la retención son responsables con el contribuyente. No realizada la retención o percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente cuando aquel satisfaga la obligación. La evidencia de la consulta en nuestro EBUT.
Las conclusiones. Esta presentación tiene como objetivo ahora conocer la retención en la fuente, como el recaudo anticipado del impuesto del ICA-IVA, también la definición de elementos que lo ocupan y su finalidad y los conceptos que están sometidos a la retención en la fuente. Las referencias. Muchas gracias.